Bueno, vamos a hablar en este espacio abierto eh, del periodo entre guerras. ¿Alguien sabe en qué años abarca el periodo entre guerras? ¿Nadie? De hecho, su nombre lo dice. El periodo entre guerras es entre la Primera Guerra Mundial, el término de la Primera Guerra Mundial y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. (1919) que es cuando termina, recuerden, en 1918 termina la Primera Guerra Mundial, y en 1938, más o menos, porque es cuando empieza en 1939 la Segunda Guerra Mundial. Sí, empieza en el siglo XIX, Elizabeth. ¿Qué situaciones pasan en este periodo entre guerra? Recuerden que el periodo entre guerra, sus características, hablando de características, ¿cuáles creen que sean justamente sus características? Hay varias. Resumo. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, se empiezan a visualizar algunas transformaciones, algunos cambios en el aspecto económico, político, militar, religioso, en cuanto a los avances tecnocientíficos, en cuanto a los cambios geográficos, políticos, religiosos, etcétera, de Europa principalmente. En 1918 es la pauta para ver, recuerden que al término de la Primera Guerra Mundial, 1918, por ejemplo, algunos de los imperios empiezan a desaparecer. Por otro lado, cambia el mapa europeo principalmente, y esto trae algunas situaciones. También recuerden que, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial es donde se sufre la peor crisis de la historia, crisis económica, pero no nada más se habla de crisis económica, se habla de crisis política, de crisis incluso en cuanto a la salud mental, etcétera. Entonces, justamente algunos de los acontecimientos relevantes durante este periodo entre guerras es la crisis del 29 y la conformación de regímenes totalitarios. Vamos a empezar con la crisis del 29. ¿En qué año se da? Justamente en 1929. ¿Qué otros nombres tiene la crisis del 29? La Gran Depresión, el crack del 29,
el jueves negro, etc. ¿En qué país comienza? ¿En qué país se da? En Estados Unidos. ¿En qué parte de Estados Unidos se da? En Nueva York. ¿Qué pasa en Nueva York en 1929? Y ahora hablamos justamente de las características de la crisis del 29. ¿Cuáles son las características? La bolsa de Wall Street, la bolsa de valores de Wall Street cae, se desploma. ¿Qué significa cae, se desploma? Que el valor que tiene el dinero baja. ¿Qué provoca esto? Que algunos inversionistas, algunos millonarios, multimillonarios de clase media alta, de clase alta, tengan pánico, pero también entran en una crisis. Y no me refiero a una crisis económica nada más, sino también a una crisis moral, emocional, así es. Algunos de hecho terminan suicidándose. Aquí se muestra la importancia que tiene desde aquí de entrada la salud mental. Esta crisis del 29 la pueden relacionar con este acontecimiento. ¿Tiene relación? Yo creo que sí. La presión del desarrollo de la revolución industrial que trae algunas, voy a decirlo así, consecuencias ¿qué consecuencias
¿Qué consecuencias trae la revolución industrial que se vieron en la Primera Guerra Mundial y que ahorita están permeando y que en esta crisis permean? La industrialización, los avances tecnocientíficos, la productividad, la transformación, ya sea, por ejemplo, en esta parte de la transformación, algunos países estaban pasando de lo rural al urbano, del campo a la ciudad, pero también a regímenes totalitarios, a transformación política en general. Hay otra consecuencia, sí, por cierto, transformación económica, la transformación militar también, ocasionado por la Primera Guerra Mundial justamente, pero también hay algo más como principal consecuencia de la revolución industrial: el expansionismo, ya sea el expansionismo territorial, el expansionismo militar, el expansionismo económico, el expansionismo de mercado, que trae todo esto un cierto poder, un cierto prestigio, pero al término de la Primera Guerra Mundial, esto lo estaban padeciendo justamente las potencias. Estaban entrando en crisis. No nada más económica, insisto, también política, militar, moral, de alguna manera de estos viejos gobiernos, por eso política. Esta era la crisis que estaban pasando. Y la crisis del 29 fue la muestra de esta crisis moral, económica y de los viejos gobiernos, que provocaron como consecuencias lo opuesto a lo que se pretendía y que se empieza a cuestionar justamente en la revolución industrial. La revolución industrial menciona
y muestra esta necesidad de expansión, de expansionismo, de mercado, económico, militar, etcétera, pero trae consecuencias también desastrosas, como la Primera Guerra Mundial, como la crisis del 29, que trae justamente consecuencias como el desempleo, como el suicidio, como el pánico, por ejemplo, como la crisis también de los inversionistas por querer invertir en un mercado, como huelgas, como hambruna, pero también otra cuestión aquí, sí, la crisis política. El pueblo se empieza a cuestionar todo esto, incluido el viejo gobierno, los viejos gobiernos. Todo esto se lo empieza a cuestionar el pueblo. Esto de cuestionarse tendrá que ver con el siglo de las luces, con el uso de la razón. Evidentemente sí, el cuestionamiento del pueblo es desde el uso de la razón. Ya no nada más es verificar, comprobar, y desde ahí por eso menciono la definición de razón, de razonar, de raciocinio para el pueblo francés, por ejemplo, que es de verificar, comprobar mediante un método científico, no aplica en muchos países, como cuáles mencionaba Alemania, Italia, por ejemplo, o Rusia, porque esta cuestión llega justamente durante o al término de la Primera Guerra Mundial. Y en el caso de Estados Unidos, el uso de la razón, en donde justamente los inversionistas, las clases media altas o altas, empiezan a cuestionar. Y su uso de la razón tiene que ver en Estados Unidos, por ejemplo, con esta crisis económica, política, y se muestran teorías como la de Keynes, como la de Talcott Parsons. En este periodo, por ejemplo, tenía mucho más prestigio la Universidad de Harvard, por ejemplo, que pretendía darle solución a estos cuestionamientos. Pero aquí, curiosamente, a diferencia de otros países como Italia, Alemania, Rusia,
Japón no cuestiona cualquier parte del pueblo. En Alemania, Italia, Japón, Rusia cuestiona la clase baja. En Estados Unidos no. En Estados Unidos cuestionan los inversionistas, cuestiona a la gente millonaria, multimillonaria. Esos son los que cuestionan. Por eso el uso de la razón también es completamente diferente en Estados Unidos. Sí tiene que ver con verificar, con comprobar, pero también dame soluciones a las problemáticas que se están presentando en el país. Keynes es uno de ellos. Da soluciones a la crisis económica, por ejemplo. Talcott Parsons es un sociólogo que da ciertas soluciones o pretende dar ciertas soluciones sociales mediante su, por ejemplo, estructura de funcionalismo, es decir, la estructura social, política, económica, tiene que funcionar. Si una de esas estructuras no funciona de manera adecuada, las estructuras no pueden funcionar. Es decir, tiene cierta relación esta crisis de económica, política, social. Para Talcott Parsons lo tiene. Y todas tienen que funcionar porque si no, si deja de funcionar alguna, la otra también se va a la borda, cae en crisis justamente. Ese es el uso de la razón en Estados Unidos. ¿Alguna duda hasta aquí de la crisis del 29? ¿Queda claro? Sí, claro. Ok. Regímenes totalitarios. Hay varios regímenes totalitarios. Empezamos con cuál quieren que empecemos. Con las características. ¿Cuáles son las características de los regímenes totalitarios? Justamente esta crisis de la que hablábamos debido al término de una Primera Guerra Mundial y, por ejemplo, en el caso de Rusia, la Revolución Rusa, el que desaparezcan imperios para convertirse algunos en regímenes totalitarios, muestran una crisis política, una crisis moral, una crisis en cuanto a económica,
Y por otro lado, esto provoca desempleo, provoca así también esta crisis de viejos gobiernos, provoca descontento, provoca huelgas, también provoca suicidio, provoca pánico. Esto se refleja de diferente forma en diversos países. En Estados Unidos ya vimos de qué forma se refleja. Todo esto también se cuestiona por el pueblo ruso, por ejemplo, vimos el pueblo norteamericano cómo lo cuestiona, el pueblo japonés, el pueblo alemán, el pueblo de España, también provoca hambruna. El pueblo de España, etcétera. Todo esto lo cuestiona. Estas son las características de los regímenes totalitarios, que se cuestiona también por el pueblo, el desempleo, se tiene descontento, se hacen huelgas justamente para cuestionarse, para mostrar su descontento por ejemplo, estas crisis política, moral, económica, se cuestionan a los viejos gobiernos, se cuestiona, por ejemplo, el maravilloso uso de la razón, si es para mejorar la calidad de vida de las personas, si la revolución industrial es para tener, como decía Francia, orden y progreso, si están viviendo hambruna, suicidio, pánico, viejos gobiernos que no sirven, crisis política, económica, moral, desempleo, huelgas, movimientos sociales, etcétera, golpes de Estado. ¿Cómo esto puede ser mejorar calidad de vida de las personas, del pueblo? Hay otra característica relevante, importante, que es que estos regímenes totalitarios son de extrema, uno es de extrema izquierda y los otros son de extrema derecha. De extrema izquierda tenemos, por ejemplo, al comunismo. El comunismo de la Unión Soviética. ¿Con quién? Con Stalin. Stalin, recuerden, ¿quién es Stalin? ¿Alguien recuerda quién es Stalin? ¿Qué personaje es este? ¿Qué importancia tiene en la Unión Soviética?
Stalin es un revolucionario. Recuerden que Rusia un año antes de terminada la Primera Guerra Mundial, pasa por este proceso, la Revolución Rusa. ¿En qué año se da la Revolución Rusa? 1917. ¿Qué otros personajes son importantes que son revolucionarios como Stalin, para este proceso que vivió la URSS, bueno, lo que hoy conocemos como Rusia? Lenin y Trotsky. ¿Qué pretendían durante la Revolución Rusa? ¿Por qué se da la Revolución Rusa? Querían terminar con el zarismo. Pongo un tache. Esto lo querían terminar, querían acabar con el zarismo. Es decir, que ya no existieran zares en Rusia. Esta revolución es cuestionada por justamente el pueblo ruso, porque provoca hambre, recuerden, provoca hambruna, pobreza, provoca crisis económica, crisis política. Y lo que cuestionaba el pueblo ruso era, ¿cómo diablos voy a tener una revolución rusa cuando estoy en la Primera Guerra Mundial? Y de hecho, lo que más muestra el pueblo, y por eso cuestiona, es esta consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Rusia es el país con mayor número de pérdidas humanas durante la Primera Guerra Mundial, al término de la Primera Guerra Mundial, perdón. ¿Por qué? Porque están pasando por este proceso y están pasando por la Primera Guerra Mundial. Esto lo cuestiona el pueblo ruso. Estos personajes ganan la Revolución Rusa y son los famosos bolcheviques. Pero entre ellos hay ciertas disputas. De hecho, muchas malas lenguas dicen que Stalin manda matar a Lenin. Lenin sí llega al poder, pero no dura mucho porque justamente muere. Y por otro lado, más abiertamente, Stalin manda matar a Trotsky. ¿En dónde manda matar a Trotsky? ¿Dónde muere Trotsky? Muere en México, de hecho. Este personaje tenía esta idea. De hecho, hace libros. Marxismo. Lea Marx. De ahí trae las ideas para el comunismo justamente ruso.
Y Stanley retoma estas ideas, pero a diferencia de Lenin, este marxismo lo convierte en un régimen totalitario. De hecho, justamente dice izquierda, de extrema izquierda, pero este personaje, al igual que y al igual que retoman este marxismo porque cuestionan algo importante. La revolución industrial. Las consecuencias de la revolución industrial. ¿Cuáles son las consecuencias? Recuerden, ese expansionismo, ese imperialismo, la explotación de la mano de obra, todo eso lo cuestionan mediante el marxismo. La productividad, la industrialización, todo eso de la revolución industrial lo cuestionan estos personajes. Por eso se van a una extrema izquierda, pero no deja de ser un régimen totalitario. Eso es lo que pasa con Rusia. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario?